Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tema de la función emotiva o expresiva del lenguaje y de la función conativa o apelativa. En este caso, vamos a recordar que en la clase anterior hablamos acerca de las funciones del lenguaje. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir trabajando con las funciones del lenguaje, solamente que ahora vamos a utilizar la función emotiva y la función conativa nada más para esta clase. Las demás funciones las vamos a ir viendo en clases posteriores. Bien, en esta ocasión el propósito de esta clase es que el alumno aplique las funciones del lenguaje en su vida cotidiana y académica. Empecemos con la función emotiva o expresiva. Esta función es utilizada cuando el emisor, que es el elemento en el que se centra esta función, pretende dar cuenta de su estado físico o anímico. Fíjense bien, estamos hablando del emisor. La función expresiva o emotiva se manifiesta gracias a los significados afectivos o connotativos que se establecen sobre la base de los significados denotativos. La palabra connotativo y la palabra denotativo son importantes. Denotativo significa que es el lenguaje normal o real que utilizamos en nuestra vida cotidiana. El lenguaje connotativo se refiere al lenguaje figurado que utilizamos en poesía o en algunos textos literarios. Bien, acá el emisor se comunica para transmitir la información centrada objetivamente en la realidad exterior, referente a las ideas que tiene sobre ella. La palabra objetivamente quiere decir que es claro y preciso. En este caso vemos esta imagen de una persona que está demostrando su emotividad. Está contenta porque ganó algo, ¿verdad? Aquí no se nota ninguna emotividad, simplemente expresa su nombre. Aquí sí se aparece según la gesticulación, dando una orden, pero aparece el emisor, que es el que está mandando el mensaje, aparece, pues digamos, enojado, ¿verdad? Y acá, en esta imagen, se expresan las emociones de quizás dolor, ¿verdad? Físico, por una pelea que se está dando entre estos personajes. Muy bien. El llanto de los humanos o sus gestos y gritos de alegría son también mensajes emotivos. Los gestos, los tics o la intensidad de la voz acompañan y refuerzan las expresiones verbales propiamente dichas. Bueno, aquí tenemos un cuadro. ¿Cuál es la finalidad? Expresar sentimientos, opiniones, deseos, es decir, la subjetividad del hablante. Aquí nos referimos a subjetividad porque no sabemos qué es lo que está pensando. Solamente vemos que está enojado o irritado o contento, etcétera, a través de sus gestos. Se utilizan en ese tipo de oraciones, que también les voy a dejar que me busquen a qué se refiere cada una de ellas en su diccionario. Muy bien. Utiliza marcas gramaticales, ¿verdad? Y está centrada en el yo, donde se utilizan los verbos en primera persona, ¿verdad? Puede ser a través de exclamaciones, interrogación retórica, dexis del emisor, modo subjuntivo, léxico valorativo, etc. Y por último, se pueden utilizar en diferentes tipos de textos, como son el expositivo, el argumentativo, conversacional y descriptivo. Si no entienden palabras de
esta imagen, me las buscan en el diccionario para poder ir aumentando también nuestro léxico. Por último, vemos en la función emotiva algunas imágenes donde se nota claramente, por ejemplo, de acuerdo a la reacción del emisor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el emisor está enojado y también se nota su estado de ánimo del receptor, ¿verdad? Y generalmente es el emisor el que da a conocer su propio estado de ánimo a través de gestos, de acciones y de palabras. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Vamos con la siguiente, que en este caso sería la función apelativa o conativa, para explicarla de una vez. Esta función es muy importante porque es contraria a la del emisor. Aquí recae en el receptor la acción. Veamos el concepto. Es la paralela al destinatario. Se lleva a cabo en los textos expositivos cuando el emisor pretende influir en los receptores del mensaje y tiene su expresión en el uso del vocativo, el imperativo y el infinitivo. Llámese vocativo al que aparece en las cartas, por ejemplo. Decir, querida tía, estimado señor nuestro, por ejemplo, en una carta formal. El imperativo es un enunciado que indica orden, súplica o mandato. Y el infinitivo son los verbos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, decir, ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a leer. Todos estos son mensajes, ¿verdad?, que tienen que ver con el receptor. De acuerdo con las circunstancias y con lo que pretendemos conseguir, podemos dirigirnos al interlocutor de muchas maneras. Podemos ser suaves o bruscos, directos o indirectos. Recordemos que el interlocutor es el que recibe el mensaje. ¿Cuál es la finalidad? El emisor busca influir en el pensar o en las acciones del receptor. Por lo tanto, se centra en el receptor y se distingue en aquellas situaciones comunicativas que tienen como finalidad apelar directamente a él, dando órdenes, solicitando, preguntando o intentando persuadir o actuar de determinada forma. Persuadir significa convencer. ¿Cuándo la usamos? Vamos a ver, ¿cuándo usamos la función apelativa? La usamos cuando inducimos a otra persona a realizar algo. Por ejemplo, ponte a leer un texto, ¿verdad? Alcanza una fruta o alcánzame una fruta. Cierra una ventana. Abre un libro. Es una orden. O para consumir un producto. En este caso, tenemos que es el lenguaje publicitario el que nos invita a consumir algún producto. Generalmente en el lenguaje publicitario estamos llenos de órdenes. Si se dan cuenta, ahí está utilizando la función apelativa de manera directa, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana a través de órdenes, súplicas o mandatos. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este personaje está dando una orden. Cállate, le dice, quiero dormir. Y está tratando de influir en el receptor, que es a donde recae la acción, para que haga lo que él quiere que haga. Y vemos aquí varios ejemplos donde están llenos de órdenes.
Por favor, lee la página 5 en este ejemplo. Toma la medicina 2 veces al día, dice la doctora. Juguemos en el parque. Id a las Bahamas. No comas en la clase. Id al Gran Cañón. Esperen, hay un accidente. Vamos a ir al cine. Vamos a ir a patinar. Por favor, siéntate. Haz tu tarea todas las noches, ¿verdad? Bueno, estas son órdenes y aquí se pretende influir en el receptor, que es a donde cae la acción. Con esto doy por terminada la explicación de lo que es la función emotiva y la función apelativa. Y nada más recordemos, la función emotiva recae en el receptor, la función apelativa, en el emisor, perdón, y la función apelativa recae en el receptor. Entonces, les voy a dejar una actividad, ya saben, y esta es la explicación nada más de estas dos funciones para ir tratando cada una de ellas poco a poco. Saludos a todos.